Ah, ya, Lucía. Entonces, en Red Emprende solo están registradas todas las empresas que ofrecen bienes y servicios, y no los considerados como servicios complementarios. Y en ambos casos se fomenta la competitividad. Sí, Pedro, es lo que las Bambas promueve, que los empresarios locales puedan crecer de forma sostenible y competitiva. Pero hay muchos otros compañeros, empresarios y empresarias que pueden cubrir varias demandas de las Bambas y sus contratistas. Tienes razón, Gloria. Desde Red Emprende hemos identificado la diversidad de empresas que hay. Igual, todos podemos trabajar en red, ¿cierto, Lucía? Así es, Pedro. En Minera Las Bambas vimos esa oportunidad y creamos Red Emprende para que todas las empresas registradas, sean grandes o pequeñas, adquieran competitividad e ingresen a la gran red que tenemos con nuestros aliados y socios estratégicos. ¿A dónde pueden dirigirse nuestros compañeros empresarios de servicios complementarios? En la empresa nos hemos distribuido la atención para sus demandas y necesidades. Los de servicios complementarios pueden ir al primer piso de la OIP. En Huillanahuasi los van a poner en contacto con las personas especializadas. Mientras tanto, nosotros seguimos capacitándonos para competir mejor en las oportunidades que se generan en esta cadena de valor. Sí, Pedro, muchas gracias. Lucía, nosotros somos Red Emprende Cusca Viñazun. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días. Estamos en el informativo Huillaricuy, una mañana muy agradable, habitual como debe ser a este temporal donde tiene que haber precipitación pluvial y nuestra provincia ha amanecido con bastante nubosidad. El día de ayer hubo precipitación pluvial y lógicamente eso
alegra fundamentalmente a la población que se dedica a la agricultura, a la ganadería. Sin estas precipitaciones, pues bueno, nuestra situación sería bastante complicada. Y minalla waykuna panaykuna allillanchu sumaqpuncha y cacho riki maiperaqcha tarikushenki riki imataraqcha riki kunanpaqa ruwarushenki apiki riki mamitakunaqa riki hasta q'unchataña hapiarichanku wakinqa riki cocinataña hapiarichanku mijuna waykunankupuq wakinqa yaqñacha tukurshankuña waykuyta sapankuqnikichispaq riki hojatun napayki. Mi nombre es Javier Chejia y junto a Gonzalo Huirce ya estamos listos para acompañarles en esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, martes 25 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Para ser exacto, estamos a un mes, 30 días para celebrar la Navidad. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy que se conectan a estas horas de la mañana a través de nuestro 102.7 de la FM, el 810 de la amplitud modulada. 6 de la mañana con 37 minutos. Nosotros, como siempre, listos ya aquí desde el distrito de Chalhuahuacho con toda la información para todos ustedes en los diferentes ámbitos. Les pedimos que nos acompañen durante estas 2 horas de programa. Estamos hasta las 8:30 de la mañana. Y usted también, por supuesto, puede ser parte de este informativo a través de sus comentarios, a través de sus anuncios. Lo puede hacer por el WhatsApp de nuestra radio, 974-782420. Ese es el número de nuestro celular, 974-782420, y también lo puede hacer a través de comentarios porque estamos saliendo en vivo a través de Facebook en estos momentos y usted también puede participar de este informativo. El día de ayer, todavía no había tenido la oportunidad de ver la entrevista que le hace Beto Ortiz al presidente de la República, el señor José Gerí. Si aún no ha visto esta entrevista, lo invito a que lo pueda ver. Está en la plataforma de YouTube. Es una entrevista de aproximadamente 2 horas o un poco más, menos quizás, 1 hora y media, un poco más, donde hablaron de diversos temas, ¿eh? Hablaron de las denuncias que él tenía, han hablado también un poco de este figuretismo, como le llaman algunos, por salir en las redes sociales o en la televisión, y habló un tema muy importante, que es la corrupción que se vive hoy en el INPE, ¿eh? Con precios, con montos, con todo ello. Así que si usted aún no lo ha visto, le invito a que pueda verlo porque se tocan temas bastante interesantes. Beto Ortiz habla un tema muy interesante, ¿no? Que dice que, por ejemplo, y esto es un tema bastante real, ¿no? Por ejemplo, entre un preso X, ¿no? Y le toca una celda y esa celda tiene un costo. Dice, por ejemplo, 20,000, ¿no es cierto? Y cuando sale también de prisión, esa celda aún le sigue perteneciendo a él. Si a usted le quieren trasladar de un pabellón a otro pabellón por el tema, digamos, de seguridad, también tiene su costo. Y cada cierto tiempo, habló de los taitas también, que son, digamos, los jefes o los dueños de los establecimientos penitenciarios, ellos cada cierto tiempo tienen que llevar un diezmo al responsable del INPE, que está a cargo del establecimiento penitenciario. Entonces, hablaron varios temas, ¿ah? Lo más preocupante fue lo de los celulares, ¿no? Toda esta ola de extorsiones. Comentaba que 2,000 soles cuesta aproximadamente tener un celular en la cárcel, y si querías tenerlo en tu celda, o sea, contigo, 1,500 soles más, ¿no? Para poder... ¿Qué interés tiene un preso, un sentenciado, a tener un celular, ¿no? Sí, pues, por ahí pueden salir los temas de las extorsiones tranquilamente, porque se ha demostrado que muchísimas veces es desde los penales donde se realizan las extorsiones, ¿no? Definitivamente, y habló también sobre esta posibilidad de que el INPE ya se puede llegar a un punto de culminación, y ellos desde el Ejecutivo están solicitando las facultades legislativas justamente para que el INPE termine de funcionar y que, entiendo, entraría otra institución u otras personas a administrar esta situación en el país. 6:41, amigos oyentes. En el plano local, pues bueno, 20 jóvenes han concluido un curso muy importante. Las Bambas ha financiado capacitación especializada en topografía con drones para jóvenes de la provincia de Cotabambas, y es que 20 participantes fueron seleccionados para un curso intensivo dictado por Sensico, que combinó teoría y práctica en tecnología topográfica justamente actualizada. El día 23 de noviembre se clausuró el curso Levantamiento Topográfico con Drones
parte del programa de oficios dirigido a la población de la provincia de Cotabambas. La iniciativa financió al 100%, en este caso, el desarrollo de este curso por la empresa minera Las Bambas. Reafirma justamente su compromiso de seguir formando a los profesionales de nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, en total a este curso se han presentado 84 personas, de los cuales, lógicamente, Gonzalo, tiene que haber una etapa de selección. No se puede atender al total. Y de los 84 han seleccionado a 24 y los 24 han concluido este curso de topografía con drones. ¿Estuviste tú ahí? Perfecto, sí, fuimos a la capacitación tanto en campo como en aulas, y sin duda alguna pues se pudo ver la emoción, ¿no?, de algunos de los participantes de aprender cosas nuevas para el levantamiento, digamos, topográfico con estos drones, la manera como el profesor también les enseñaba, las características, los modos de vuelo, también muy importante el clima, que influye muchísimo cuando uno vuela dron. Y qué bueno que se estén realizando este tipo de capacitaciones en nuestro distrito de Chalhuahuacho, que va a beneficiar sin duda alguna a todos los jóvenes que están interesados pues en adquirir más conocimientos para poderlos aplicar en sus puestos de trabajo y o también para poder conseguir algún trabajo, ¿no? Hay muchas personas que, hay muchas empresas que buscan personas que vuelen dron para hacer levantamiento topográfico, y gracias a la empresa minera Las Bambas, gracias al CET, se está realizando esto en nuestro distrito, y vamos a ver ya próximamente todos los frutos o todos los resultados cuando estos chicos estén insertados pues laboralmente en alguna empresa aquí en nuestro distrito. Definitivamente. 6:43. Por otra parte, población del distrito de Chalhuahuacho, mucha atención, se viene la campaña para inscripción en el registro único de víctimas los días 28 y 29 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la cancha sintética El Bosque. Y mucha atención, ¿para quiénes son esta campaña de inscripción en registro único de víctimas? Personas afectadas por el periodo de violencia, así lo denominan, Gonzalo, ¿no? Periodo de violencia de 1980 ¿No es al 2000. No le ponen terrorismo. No le ponen terrorismo. Desde el Estado hay como esa sensación de miedo, ¿no? Y deberíamos de ponerlo como tal y anunciarlo como tal, porque en esa etapa se vivió toda una crisis. ¿A consecuencia de quién? Del terrorismo, de estos movimientos terroristas que han generado caos y han generado muerte en la población, y fundamentalmente en las zonas rurales, en las comunidades campesinas, amigos oyentes. Y bueno, este llamado es para la población que desee inscribirse, y son para las personas afectadas por este tema del terrorismo en el periodo de 1980 al 2000. Se brindará los servicios de documentación de registro y entrega de certificados, orientación sobre acceso a programas del Plan Integral de Reparación y asesoría legal gratuita de la Defensa Pública. Muy bien, 6 de la mañana con 45 minutos y tenemos un anuncio importante que hacerle, sobre todo para la gente del distrito de Mara, toda la población del distrito de Mara. Hoy, 25 de noviembre, la Municipalidad Distrital de Mara está invitando a toda la población a que puedan conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha de reflexión y compromiso por una sociedad pues más justa y libre de violencia. La actividad se va a realizar desde las 9 de la mañana, ojo, en la Plaza de Armas del distrito, y van a contar con ponencias informativas, también van a haber algunas dramatizaciones de sensibilización y un colorido pasacalle con la participación de instituciones y organizaciones locales. Además, también va a haber un concurso de pancartas alusivas a la fecha y se va a premiar a las mejores. Así que este es el llamado del distrito de Mara y sus autoridades a que puedan participar y que puedan unir sus voces y también puedan renovar el compromiso para erradicar todo tipo de violencias. Hoy, 25 de noviembre, en la plaza principal, en la Plaza de Armas del distrito, se va a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hablando del tema, amigos oyentes, hoy se recuerda el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Perú se une a la conmemoración de esta fecha internacional. Y hablando de este tema, también, Gonzalo, en el distrito de Chalhuahuacho se va a desarrollar una marcha conmemorativa, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad está iniciando a las 9 de la mañana con un pasacalle, 11 de la mañana capacitaciones en temas de violencia a la mujer con especialistas. 12 del mediodía se van a desarrollar dinámicas, 1 de la tarde puesta de primera piedra para el hogar de refugio temporal a mujeres víctimas de violencia. Y esto le voy a decir directo a aquellas personas, fundamentalmente varones, que después de ingerir bebidas alcohólicas, pues bueno, se ponen bien valientes, ¿no? Y comienzan a agredir a su esposa, comienzan a agredir a los niños. Y fundamentalmente para ustedes, día de reflexión, por favor, ya no lo hagan, no es necesario. Conversando se puede solucionar cualquier dificultad, cualquier impasse. Hueracocha guapa, tariko ingreki, macapaco ingreki, dalinko, sopay, tariki, warmiki, tariki, pasaj tariki, uyuyalataña puri cachisha ingreki, wawakunapas y hasta ñaña puriyushanko kanta kus simachospa puriyushanki hueracocha campajmi que guajariki, amaña que chaykunata ruaychu. Mancho, vecinoikikunapas millita qhawasunkiko. Es fecha importante para reflexionar. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muy bien, he estado saliendo a hablar, a declarar Pedro Castillo en los juicios orales que mantiene. En muchos de ellos ha empezado a hablar y ha empezado a acusar de algunas irregularidades durante su gobierno. Una de las declaraciones ha sido la de, en contra de la señora Alba, que en ese momento era presidenta del Congreso, que le pedía 2 ministerios, ¿no? 2 ministerios le pedía la señora Alba. Él ha empezado a decir que no lo han dejado, pues, de alguna manera gobernar. Lo que sí es cierto es que el Poder Judicial va a emitir sentencia en juicio contra Pedro Castillo por ese fallido golpe de Estado del 27 de noviembre. El 27 de noviembre es esta sentencia. La Corte Suprema también va a emitir sentencias sobre los exministros, la señora Betsy Chávez, también contra Willy Huerta, Aníbal Torres y otros acusados en presunto delito de rebelión en agravio del Estado. El Poder Judicial este jueves 27 de noviembre va a emitir esta sentencia en el juicio oral que afronta el profesor Pedro Castillo y otros también por este fallido golpe de Estado que ustedes recordarán. Así que vamos a esperar la sentencia para estas personas, incluido el expresidente de nuestra República, el señor Pedro Castillo. Bueno, y también vamos a estar atentos al hecho de la sentencia que le van a dictar al señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Ambos en la misma fecha. Esto es una apreciación personal, ¿no? Ambos podrían irse a la cárcel, ¿ah? Porque, las personas que ya han declarado en contra de ellos, han sido bastante claras sobre el tema. Están pidiéndole 34 años para Castillo, ¿no? 34 años para Castillo y 19 años de cárcel contra Aníbal Torres, pues el ex asesor de Pedro Castillo también. Muy bien, 7 de la mañana con 50 minutos en el plano nacional. Desde el 7 de diciembre, Gonzalo, si usted se va para otro país, tiene que pagar su TUA. ¿Verdad? Ya. Y es $11 y algo en el caso para el tema internacional, y en el caso de conexiones nacionales es $7 y algo. Va a ser, definitivamente, claro, usted va a tener que pagarlo, ¿no? Si utiliza aerolíneas, si usted viaja, digamos, de Cusco, se va hacia Arequipa y le van a dar la ruta Cusco-Lima-Arequipa, va a tener que pagar $7 y algo más adicional. Bueno, 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, martes 25 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana.
Un hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Actitud positiva siempre, ¿ah? Un hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Seis de la mañana con 51 minutos. Mucha atención. Hoy, 25 de noviembre, se recuerda Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Perú se une a la conmemoración internacional para visibilizar y erradicar la violencia de género. En el año de 1988 se creó la primera comisaría de mujeres. En el año de 1993 se promulgó la ley que establece las políticas de Estado frente a la violencia familiar. En el año 2001 se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 1788 muere en Madrid, España, José Manuel de Guirior, Portal de Huarte Herodosain y González de Sepúlveda, virrey del Perú desde 1776 a 1780, fomentó el comercio y consiguió sofocar la sublevación de Arequipa y Cusco. En su periodo se desmembró el virreinato del Río de la Plata, que significó el empobrecimiento del virreinato del Perú al comenzar a embarcarse la plata de Potosí por Buenos Aires. Y nos vamos al año 1915. Nace en Lima Armando Villanueva del Campo, líder histórico del Partido Aprista Peruano, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Fue aliado, compañero y fiel amigo de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador y el líder del APRA. Entre 1940 y 1960 pasó su vida entre cárceles y deportaciones. Murió a los 97 años de edad. 1942, Tumbes es convertida en departamento por ley 9667. En el año 1961 nace en Lima José Vázquez Montero, más conocido como Pepe Vázquez, cantante de música afroperuana, autor de los temas Hippie High y Ritmos Negros. ¿Se acordarán de aquella canción? Le dije a papá. Fue hijo de Porfirio Vázquez Aparicio, considerado el patriarca de la música negra peruana. Año 2001, un día como hoy, los reyes de España, Juan Carlos I y doña Sofía, inauguran el nuevo Arco de la Amistad en Santiago de Surco. Y en el año 2020 fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos. Octoros Totamantan Pescachunca, Tawa y Upaños, Nehuayquicuna, Panecuna. Mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. El 23 de noviembre se clausuró el curso Levantamiento Topográfico con Drones, parte del programa de oficios dirigido a pobladores de la provincia de Cotabambas. La iniciativa, financiada al 100% por Minera Las Bambas, reafirma el compromiso de la empresa con la formación técnica y el fortalecimiento de capacidades locales. 84 postulantes, 20 seleccionados recibieron capacitación durante 13 días continuos y se desarrolló en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas, con la conducción del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, institución referente en formación técnica.
6,55. Gracias al aporte social voluntario de Las Bambas acordado en el subgrupo de trabajo número 3 del convenio marco de la mesa de diálogo, se destinaron 7.28 millones de soles para hacer realidad la obra de creación de los servicios operativos y misionales institucionales en el Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, un espacio que fortalece los servicios públicos y mejora las condiciones de vida cotidiana de las familias, con la presencia del alcalde, regidores, autoridades municipales, vecinos del distrito y representantes de Minera Las Bambas. Se colocó la primera piedra el pasado 20 de noviembre. Y hoy la Municipalidad Distrital de Akira invita a la población aquireña a reflexionar, sensibilizarse y unirse a la lucha para una sociedad libre de violencia, rechazando toda forma de violencia contra la mujer. Y como sabemos, cada 25 de noviembre el mundo levanta su voz para visibilizar y rechazar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, recordándonos la urgencia de promover políticas, acciones y una cultura de respeto que garanticen su protección. 6,57. De igual modo, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho anuncia el desarrollo de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta importante fecha busca generar conciencia y promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer y niñas. Para el mismo, invitan a toda la población a participar con el gran pasacalle, capacitación y colocación de la primera piedra del proyecto Creación de Hogar de Refugio Temporal a Mujeres Víctimas de Violencia. Y con el firme compromiso de promover el cuidado del ambiente y fomentar buenas prácticas de reciclaje, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta importante actividad ambiental en la comunidad de Manasqui, mañana desde las 9 de la mañana. En esta jornada podrán canjear botellas de plástico y latas por productos útiles para su hogar como tinas, coladores, baldes, prendas de vestir, útiles de aseo, cestos de ropas, ollas y mucho más. 6,58. Atención Chalhuahuacho, se viene la campaña de inscripción en el Registro Único de Víctimas el 28 y 29 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la cancha sintética El Bosque. Personas afectadas por violencia en el periodo de 1980 al 2000, es decir, afectados por el terrorismo. Se brindarán los servicios de documentación, registro y entrega de certificados, orientación sobre el acceso a los programas del Plan Integral de Reparaciones, asesoría legal gratuita de la Defensa Pública. Y atención, se hace realidad el proyecto de riego más importante de Coyurqui. Con gran entusiasmo se llevó a cabo la ceremonia de la colocación de la primera piedra del megaproyecto de riego que marca un hito en la historia del distrito de Coyurqui. Se trata del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los sectores Acpitán y Coyurqui, represamiento de las lagunas Comercocha y Mesanipampa, distrito de Coyurqui en la provincia de Cotabambas. Esta importante actividad contó con la participación del alcalde de la municipalidad del distrito de Coyurqui, el profesor Fritz Valencia Bárcena. 6,59. Mucha atención, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, como parte del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Innovación Biotecnológica Pecuaria, el cual será implementada en el distrito de Akira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, continúa impulsando el mejoramiento genético en ovinos. Justamente en el marco de este proyecto se realizó la inseminación artificial con semen fresco a tiempo fijo en el centro poblado Pampa San José, con la participación del equipo técnico y supervisión de la residencia del proyecto. 7 de la mañana en punto, vamos con los titulares regionales. La Contraloría identificó deficiencias técnicas en el expediente técnico y la construcción de una defensa ribereña en el río Chalhuanca, que podría generar la socavación o el colapso de los cimientos y rellenos de los muros de protección, además también de la estabilidad de las estructuras ejecutadas, reduciendo su vida útil. El proyecto busca proteger áreas aledañas al río ante casos de emergencias y o desastres naturales.
7 de la mañana en punto, un operativo de control policial realizado el fin de semana en Abancay reveló que un buen número de ciudadanos extranjeros entre venezolanos y colombianos llegaron hasta Abancay sin tener sus documentos en regla y otro en condiciones de expulsión por presuntos delitos cometidos en su país. Al menos 10 extranjeros intervenidos sin documentos en regla y la pregunta es, ¿cómo llegaron hasta Abancay? Y atención, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que la combinación de lluvias escasas, heladas tardías y condiciones ambientales adversas viene incidiendo en el inicio y avance de la campaña agrícola 2025-2026 en la Sierra Centro y Sur del país, esto abarcando a Purímac, Cusco y Puno, que serían los más afectados. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más información. 10 feminicidios y 7,000 casos de violencia contra la mujer en este año 2025 en Cusco. Denuncian inacción por parte de las autoridades y llaman a participar de la marcha por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este martes, justamente cada 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a nivel nacional se preparan distintos actos que visibilicen las agresiones contra las mujeres en medio de un país altamente machista y agresor. 7,2. Más de 1.2 millones de electores arequipeños ya pueden escoger su local de votación. Desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, los electores podrán elegir su local de votación a nivel nacional debido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que habilitaron una plataforma con miras a las elecciones generales 2026. ¿Usted va a cambiar de local de votación? No, porque no, te están dando la posibilidad, ¿no? Si tienes hasta 3 opciones para escoger tu local de votación cerca a donde vives. A tu domicilio, ¿no? Sí. Sí. 7,2. Vamos con más información, amigos oyentes. En lo que va del año en Arequipa, Serfor ha rescatado 102 animales silvestres en lo que va del año en Arequipa, informó el administrador técnico Luis González Dueñas. Del total, 19 fueron recuperados en intervenciones directas y 83 aparecieron abandonados y fueron hallados en calles, techos de viviendas y parques gracias a la alerta de los vecinos. Y allanan Universidad San Cristóbal por irregularidades en el examen de admisión a Ayacucho. La sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ubicada en la ciudad de Ayacucho, fue allanada por representantes del cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho. El allanamiento se inició en la noche del domingo 23 y se prolongó por varias horas. 7,3. Mujer que agredió a conductor en Piura será denunciada por injuria, señala abogado de empresa de transportes. El conductor de un bus de la empresa de transportes Superstar fue agredido física y verbalmente por una pasajera cuando realizaba su recorrido. El hecho ocurrió en Piura y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la unidad. Y dictan 9 meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de secuestrar a un recién nacido en Ica. El segundo juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia de la ciudad de Ica dictó 9 meses de prisión preventiva contra Shaira Sandy Hernández Puza, investigada por el delito de secuestro agravado de un recién nacido en el Hospital de Salud Augusto Hernández este pasado 20 de noviembre. 7,4. Rechazo total a la amenaza del alcalde de Urubamba contra Machu Picchu. Cámara de Comercio del Cusco, organizaciones sociales y entidades públicas se pronuncian contra intento y exigen que más bien trabaje para licitar la ruta Jairam-Bingham. Puntualizan que Ronald Vega pone en riesgo el trabajo de miles de personas y exigen que en un plazo de 48 horas este señor se rectifique.
7:05, vamos con los titulares en el plano nacional. Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP. Agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, a cargo del general Luis Lira Limo, conocían el paradero de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, hasta la noche del martes 18 de noviembre, horas antes del operativo por el caso Frigo Inca. 7:5, Perú atrasado en la lucha contra la pobreza y el hambre. Según la evaluación de UNICEF y el INEI, el Estado peruano no ha cumplido con los objetivos de desarrollo sostenible, más esenciales en la última década, como educación de calidad, igualdad de género y acceso a la justicia para niños y adolescentes. Los candidatos deberán tomar nota de estos temas para el próximo debate. Y Luis Galarreta, el secretario general de Fuerza Popular, reconoció ante la Fiscalía que las cuentas del partido estaban embargadas durante la segunda vuelta de las elecciones 2021. Por esa razón, instruyó sobre la posibilidad de realizar aportes en efectivo bajo ciertas condiciones legales. Sin embargo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en sus declaraciones. 7:6, escuche bien la siguiente información. Congresista Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers. Dijo que en China ya se regula este tema. Defendió su proyecto de ley que propone que los creadores de contenido en redes sociales cuenten con un título relacionado con la materia sobre la que se pronuncien. La iniciativa ha sido criticada por usuarios de redes sociales, quienes la consideran un intento de censura hacia los creadores. Al respecto, Soto afirma que el objetivo del proyecto es evitar la difusión de información incorrecta y señaló que medidas similares se aplican en otros países como China, ¿no? Y, o sea, para los influencers títulos sí, y para los parlamentarios, para los congresistas, ahí debería de ser ya otra categoría, ¿no es cierto? Con más altito, 0 denuncias, ¿no? Claro, por ejemplo, 0 denuncias, ¿no? Bueno, pero va a generar revuelo esto sin duda alguna, ¿no? El tema de que está pidiendo títulos a los famosos influencers, ¿no? Que están muy de moda en día y tú levantas una piedra y salen 5 influencers, ¿no? Ya hay solo un ingeniero, pero 5, 6, 7 influencers. Preguntas en las universidades, ¿no? Yo también quiero ser influencer, sí. En los colegios, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser streaming. Ya está muy de moda esa, no sé si llamarle profesión, no creo, pero ese modo de vida, ¿no? Ser influencer o creador de contenido o streaming, ¿no? Estos chicos que están ahí a la orden del día. Y seguramente muchos candidatos van a usar. Ya lo hizo Martín Vizcarra, ¿no? En su momento que estuvo paseando con el Cristo Rata. Con Cristo Rata, ¿no? Y estoy segurísimo que en estas campañas por ejemplo, van a buscar pues acercarse a la juventud a través de estos chicos. ¿Cuánto cobrarán también por un videito, no? Trajo este señor, Pete. Speed. ¿no? Pero él estuvo, creo, con Rafael López Aliaga. Claro, ¿no? con Porky, sí, pues. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, amigos. Estudien. 7:08 a.m. La expresidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado, según lo reveló una reciente investigación periodística. El pedido fue remitido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el acuerdo de mesa directiva número 78, que regula los apoyos logísticos y de personal para los exmandatarios. 7:09 a.m. En breve nos comunicamos con usted, profesor Aquiles Abarca. Vamos con más información, amigos oyentes. En el plano nacional, sentencia contra Pedro Castillo se dicta este jueves. Poder Judicial anuncia que audiencia se iniciará a las 9 horas el próximo 27 de noviembre. Mediante comunicado oficial señala que ese día se determinará si es declarado culpable o inocente de su decisión contra la institucionalidad del país. Y atención, el canciller Hugo de Sela aclara que la hipótesis de entrar a la Embajada de México por la fuerza no se va a dar. En una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó que la posición del gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional. 7:10 a.m. en el informativo Huillaricui. 7:10 a.m.
Vamos a revisar nuestros titulares en el plano internacional. Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania requerirá más tiempo de lo debido. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Ucrania necesitará más tiempo del previsto inicialmente para aprobar el plan de paz relacionado con el conflicto con Rusia. Y el Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo Federal de Brasil, conocido también como Corte Suprema, votó el pasado lunes para mantener al expresidente bajo custodia policial luego de que se ordenara su detención el pasado sábado, alegando un riesgo de fuga. Alexandre de Moraes, Flavio Dino y Cristiano Zanin fueron los jueces encargados de tomar esta decisión. 7:11. Claudia Sheinbaum advirtió que Perú violaría todas las leyes internacionales si interviene embajada mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada luego de la declaración del presidente José Gerí, quien señaló que si tiene que ingresar a la residencia de la Embajada de México en Lima para ejecutar la orden de prisión preventiva contra Betsy Chávez, se hará, dijo, ¿no?, el presidente de la República. Bueno, Sheinbaum no goza, por ejemplo, de aprobación en su país, ¿eh? Cada presentación, cada acto público que hace, el público lo chifla, no se imagina, ¿eh? Le dicen que se vaya. Y ella trata, ¿no?, de controlar al público. Por favor, escuchémonos, que esto, que aquello. Y bueno, la gente no para de gritarle a la señora Sheinbaum. ¿Cómo es la Dina Boluarte de México, seguro? Sí, pues sí, No, definitivamente, sí. Y bueno, el 80% de los latinos desaprueba a Donald Trump y el 71% dice que se ha excedido en deportaciones según encuesta. El estudio, realizado entre 8.046 adultos, analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. 7:12, vamos con la información en el plano deportivo. Se jugó la última fecha del torneo Clausura 2025 con emocionantes partidos. Los playoffs se jugarán de ida y de vuelta. De esta manera, el primer compromiso entre Sporting Cristal y Alianza Lima se llevará a cabo el 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará el 6 del mismo mes. Y Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol la rectificación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano, que determinó su expulsión en el triunfo blanquiazul de 3-0 por la fecha 19 del torneo Clausura 2025. 7:13, Eric Noriega no volverá a jugar en el 2025. Gremio confirma que el peruano se rompió los 2 ligamentos del tobillo. El polifuncional jugador de la selección peruana quedó muy sentido y no pudo terminar el partido ante Botafogo. Incluso fue captado con una férula mientras se retiraba del estadio. Vamos con más titulares en el plano deportivo. Tenemos aquí la información de los equipos. Universitario de Deportes ha sido clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Cusco Fútbol Club clasificado a la Copa Libertadores. Alianza Lima también clasificado a la Copa Libertadores. Sporting Cristal clasificado a la Copa Libertadores. Alianza Atlético clasificado a la Copa Sudamericana 2026. Melgar también está clasificado a la Copa Sudamericana, el Deportivo Garcilaso lo mismo. ¿Quién más? El Cienciano también clasificado a la Copa Sudamericana, perdón. Y bueno, esos son los equipos que van a representar de alguna manera a nuestro país en los torneos internacionales. Muy bien, 7:14, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no?, venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no?, en las diferentes comunidades.
el segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones, y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500,000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 25 de noviembre.
Exactamente 30 días y ya estamos en Navidad, amigos oyentes. 30 días, Gonzalo, y ya acá en Cabinas de Surf y celebrando la Navidad. 25, ¿verdad? Claro, un sí, mes pues. y ya estamos ya, y un poco más, y ya se acaba el 2025. Empezamos el 2026 con nuevas metas, seguramente, nuevos proyectos, nuevos sueños por cumplir. Se ha pasado muy rápido este año 2025. Definitivamente, bastante rápido. 7:20, vamos rápidamente con el desarrollo de las notas informativas, amigos oyentes, y es que la empresa minera Las Bambas ha financiado capacitación especializada en topografía con drones para jóvenes de la provincia de Cotabambas. 20 participantes fueron seleccionados para un curso intensivo dictado por Sensico que combinó teoría y práctica en tecnología topográfica moderna. En total se presentaron 84 personas, pero lógicamente tras un proceso de evaluación 20 fueron los que participaron en este curso. Vamos a ampliar esta información y ya estamos en comunicación telefónica con los representantes de la empresa minera Las Bambas, para ser exacto, del área de recursos humanos, Katia Maineto. Katia, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Katia, ¿cómo estás? Cuéntanos, este es un curso que ustedes vienen desarrollando gracias al programa de oficios que tienen dentro de la empresa minera Las Bambas. Así es. Nosotros contamos con un programa de oficios y brindamos diferentes capacitaciones a lo largo del año. Justamente este curso forma parte de este programa, ya es prácticamente para el último, para cerrar el año 2025, como mencionaban. Así que, como se dice, cerramos con broche de oro. Correcto, Katia. ¿Y cómo has visto tú que has estado siguiendo paso a paso este tipo de capacitaciones? ¿Cómo has visto la recepción de los chicos ante nuevos conocimientos? ¿Cómo está su predisposición a aprender nuevas cosas en nuestro distrito de Chalhuahuacho? Mira, en realidad bastante contenta y en realidad entusiasmada porque la gente creo que ha estado bastante motivada. El porcentaje de asistencia ha sido bastante bueno, no hemos tenido ni absentismo, la gente ha estado bastante, creo que contenta y agradecida. Justamente el día sábado hemos participado en la clausura y en realidad las palabras de las personas han sido bastante emotivas y agradecidas justamente tanto con la empresa como con el Centro de Empleabilidad, que es el Centro de Empleabilidad, como sabemos, nos ayuda a articular ese tipo de capacitaciones. Y creo que lo más importante no solamente es el tema de la capacitación, sino poder apoyarlos a que justamente concluyan la siguiente etapa, que es la obtención de la licencia. Como sabemos, finalmente ellos tienen que obtener una licencia oficial de operación de drones, la cual se emitía por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así que esa sería la siguiente etapa. Y de todas maneras estaremos justamente de igual manera como Minera Las Bambas para poder apoyarlos con la obtención de esta licencia. Así que en realidad ha sido bastante positivo el resultado, la asistencia y la acogida justamente de este curso, ¿no? Como mencionaba Javier, hemos tenido bastantes postulantes, pero solo teníamos en este caso 20 vacantes para poder brindar el curso. Muy bien, felicitaciones por esta gestión y por este curso que ya se clausuró, levantamiento topográfico con drones, y entendemos, Katia, que también, no es el único curso, no es la única capacitación que vienen brindando ustedes como Centro de Empleabilidad y Desarrollo, como Minera Las Bambas. Hay otras capacitaciones también que durante el año se han venido realizando. Sí, correcto. En realidad esta es la tercera capacitación que brindamos. El otro año, de todas maneras, vamos a continuar brindando capacitaciones. La idea justamente de este programa de oficios es poder ayudar a que la gente cierre brechas y, mejor dicho, el análisis está realizado en función a la demanda laboral que se tiene en el mercado, con nuestros socios estratégicos, con nosotros como misma empresa. Entonces buscamos justamente dictar cursos que sean útiles, que los puedan de una vez aprovechar y que los ayude a ser más competitivos en la búsqueda de un empleo, ¿no? Así que igual los invitamos porque el próximo año de todas maneras estamos lanzando nuevas capacitaciones, los invitamos a que estén atentos para que puedan de todas maneras inscribirse a través del Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Perfecto. Bueno, buenas acciones que se vienen realizando desde el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de la empresa minera Las Bambas, y esta capacitación, levantamiento topográfico con drones, es una muestra de ello. Felicitamos desde aquí a los 20 chicos que han culminado con éxito este programa, como tú dices, de los 84 que postularon.
bueno, 20 fueron los seleccionados para poder integrar esta edición del curso, y algo que hoy en día en muchas empresas se solicita, ¿no? Que es el levantamiento topográfico a través de los drones. Katia, felicitaciones al CET, felicitaciones a ti y a todo el equipo que hace posible que nuestros jóvenes y nuestras señoritas del distrito de Chalhuahuacho puedan recibir capacitaciones para insertarse laboralmente en las empresas que operan en nuestra área de influencia. No, gracias a ustedes por este tipo de espacios que nos permiten un poquito compartir acerca de los resultados, que las personas estén informadas y básicamente para que también estén atentos para las próximas convocatorias. Gracias, chicos. Perfecto, Katia, gracias, buenos días. A ver, saldré. 7 de la mañana con 25 minutos en el informativo Huillarico. Y bueno, hay malas noticias para Pedro Castillo y toda su plana, Betsy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y bueno, otros acusados por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado por aquel golpe de Estado que quiso dar el profesor cuando aún era presidente de la República. Así que este 27 de noviembre se va a dar su sentencia en el juicio oral que afronta el profesor Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Fuentes informan que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dará a conocer su veredicto luego de que el último viernes 21 de noviembre culminara ya la etapa de autodefensa de los acusados en este juicio oral que se lleva a cabo desde marzo en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde actualmente pues Pedro Castillo está recluido. Es así que el Tribunal Supremo emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda desde las 9 de la mañana en la sala de audiencias de dicho recinto carcelario. Ojo con este dato, la segunda Fiscalía Suprema pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo, así como también su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad. También Betsy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y otros van a ser también sentenciados. La instancia suprema fiscal también ha solicitado 25 años de prisión contra los exministros Betsy Chávez y Willy Huerta, los oficiales de la policía Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, y también 19 años para el señor Aníbal Torres, así como la inhabilitación de todos ellos por 2 años y 6 meses. ¿Cuándo va a ser esto? El día del 27, este jueves 27 de noviembre. Vamos a estar atentos para ver cuál es el destino del expresidente de la República, el señor Pedro Castillo, que lo más probable es que se vaya preso. 7 de la mañana con 28 minutos, amigos oyentes, vamos hasta Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Amigo Javier, muy buenos días, igual a todos nuestros amigos, mi saludo afectuoso, pues, quienes trabajan en Radio Surfui. Así es, desde el día domingo por la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, la energía eléctrica acá en Tambobamba se fue hasta el día de ayer por la tarde prácticamente, y malogrando muchos artefactos, trabajo en las diferentes instituciones. Ha sido un problema prácticamente, no sé, de repente ha podido ser este problema a nivel de la provincia de Cotabambas. No estoy tan censurado, mi querido Javier. Ahora ya tenemos, pero siempre con unos altibajos, y no hay ni siquiera pantalla televisiva, pues acá en Tambobamba. Todo está anulado. Que hay un pasaje en que Tambobamba ya está, chegan ya para Cotabamba suyo, ya están espipes, pero escucha Javier, mana caran que hay energía eléctrica, luz, ni escanse, que domingo tarde en Manta Pacha, hasta Caina Poncho lunes tarde en cama. Igual también los días jueves 27, viernes 28,
sábado 29, bueno, pues se realiza pues juegos magisteriales del año 2025 a nivel regional y provincial de Cotabambas. ¿En dónde? En Tamobamba, en diferentes disciplinas. Así que alistar pues alojamientos, restaurantes, canchas deportivas, otros, ¿no? De esa manera hacer quedar bien a nuestra provincia de Cotabambas con la buena atención y con un buen humor a los visitantes de región de Apurímac. Visitamos un charique a Mautakunari que hay Apurímac, región Suyumanta Pacha, que Tamobamba, Llaqtaman, provincia Cotabambas, marique jueves manta hasta sábado punchakama pujullarenga friki imaymana disciplina nisqapi chayqa arimbunicha chaytan Jesuasiminispipas wajarishanchis alistachunku restaurantekunata, alojamientokunata, canchas deportivas chaykunata nuqanchis allinta Cotabamba suyo provincianchista quedarichinanchispaq sumaqta visitantitaqa atendinanchis sumaq cariñuwan mana renigaspa sumaqllata sumaq limpitotaq hirallataq chakalikupas arimapaqtaq Veragucha Javier kay Tamobampaq ñarikunkiña allintan chay partimantaqa disciplinakuyku allintan cuidayku limpiuta kalikutapas bueno nuqaykupunin mana solamente municipalidad trabajaqllachu controlan sino mayqin ciudadano pues cuidashaykupunin plazachaykutapas siempre papeltaña ima fruta qarakunataña uchuqtinkupas rikuruspaqa niku uqaririyku ñampaqinpi chay wakch'uqpaq ñampaqinpi anchaykunawan yachachiykutaqmi ari disciplinaw kayniykuta manan llakamisanichu y mana yanqatachu rimamishani Veragucha Javier chayqa visitantikunatapas nisqaykina sumaqtacha atendiuna kanqa chayrin kunan tutamantampi rimarimuyni radio sufrimanta pacha Veragucha Javier imatachu tapurimaytapas munashanki. Cosapone profesor Aquiles los cancha y peteramo riki Tambobamba llaqtapi ña osampas riki coteramoña profesor Aquiles kusiko iriki kashan para chanchis riki somaqchata para coterimoña riki chajarallan kasqanchis pajariki somaq photorinanpaq ari qaynapuncha aninchatan pararirun chayqa kunan tutamanta nuqaqa riki tutaraq purini chayqa sumaqtan imaynatan nuqanchispis runa kayninchispi ima anin kusatapas tarirkunchis imaynapas ani saludnipi kashanchik kusi purirkunchis anchaynatan sumaqta llariramusqa kay Tamobamba ukupi tarpuykunapas sarakuna papakuna imaymana tarpusqakuna ñariki kaypiqa unuyku kanta bastante chayqa maway nisqata riki primera siembra nisqata ña tarpuykuña ña papapas t'ikarimushan ña sarakunapas ña parwarimushan ña yaqaña chuqlu lluqsinqa primer tarpuqkunaqa chayqa ari allin urachallapin parapas t'akakacharakamun pero tumpa regular challatan chayariramun kay Tamobamba manan allinchatapunchu ojalá kunan tardikunaman yapayaramunman parte artapiqa seguramente qasapas ña primer ruasqa papakunatapas afectasharaña chayqa allinchatapunecha parte altakunapiqa parariruran Veragucha Javier chayqa kusikuymi kasi kusikunapaqpana riki profesor Aquiles muchísimas gracias Paqarin Camaña Paqarin Camaña Veragucha Javier buenos días. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos, estamos en el informativo Huillarico y a través de Radio Surfoy queremos aprovechar un espacio para saludar a nuestro buen amigo José Ormeño, que el día de hoy está de onomástico. Feliz cumpleaños, José. Nuestro amigo José, un abrazo para ti, mi amigo, siempre colaborando con nosotros. Muy predispuesto siempre a apoyar, ¿no es cierto? Sí, un abrazo. ¿Cuántos cumplirá? Bueno, debe estar por los 35, ¿puede ser? Sí, ¿no? Un poquito más. 36 no, quizás. Sí, 36 debe estar por ahí. Feliz cumpleaños, José. Que lo pases bien bonito. 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos con más información, amigos oyentes. Y bueno, los huayquis en la sombra. Procuraduría Anticorrupción pide al Poder Judicial ser incorporada como parte agraviada en la investigación a Nicanor Boluarte.
el juez Richard Concepción Carguancho programó una audiencia virtual para este martes 2 de diciembre a fin de evaluar el pedido de la defensa legal del Estado peruano. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios solicitó al Poder Judicial ser incorporado como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida a Nicanor Boluarte, hermano del expresidente Dina Boluarte, y otros por el caso denominado Los Huayquis en la Sombra. A través de un escrito, la defensa legal del Estado peruano precisó la pretensión patrimonial que persigue, además de perjuicio atribuido a cada investigado por relación con los delitos que se le imputan. Impuso también las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil dentro de este caso. 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos en el informativo Huillarico. Vamos a conversar en estos momentos con Edgar Alcarraz desde el área de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante para nuestro distrito, el proyecto de segregación. Así que atención con la información, amigos oyentes. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito el programa de segregación que venimos desarrollando como parte de medio ambiente con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, y atento a cada una de tus preguntas para poder compartir el pequeño trabajo que venimos realizando. Edgar, por favor, danos detalles o coméntanos en qué consiste el proyecto de segregación para que la gente que nos esté escuchando tenga conocimiento y ya también se sume a esta iniciativa. Claro que sí. Venimos implementando el plan Recicla, que consiste pues en la segregación y valorización de los residuos sólidos generados en el distrito. Venimos trabajando prácticamente con la sensibilización de la población urbana del distrito, principalmente urbana, desde el mes de septiembre. Y desde ese mes también en sí tenemos un espacio donde que estamos valorizando tanto residuos orgánicos e inorgánicos en la planta de Jarampa, que está ubicado a 10 a 15 minutos en la parte baja del distrito. Ahí tenemos la infraestructura adecuada para poder valorizar tanto residuos orgánicos e inorgánicos. Para inorgánicos estamos compactando principalmente y reduciendo pues el volumen de los materiales como puede ser el cartón, las botellas PET, la chatarra, principalmente ellos que generan normalmente mayor volumen y no son pues tan atractivos para las empresas operadoras quienes se encargan de poder trasladar estos residuos inorgánicos a empresas donde sí lo terminan valorizando. Es únicamente lo que hacemos con cuanto a inorgánicos. Sin embargo, en la valorización de residuos orgánicos estamos adaptando una nueva tecnología que consiste en la bioconversión de residuos orgánicos utilizando las larvas de la mosca soldado negro. Estas larvas son muy eficientes en tiempo y en eficiencia en la bioconversión de residuos orgánicos. En cuanto a orgánicos estamos hablando desde restos de comida, restos vegetales, restos de fruta, restos de poda, estiércol. Prácticamente todos los residuos orgánicos son biodegradados o bioconvertidos con estas larvas, y el periodo pues de bioconversión únicamente es de 10 a 15 días. En 2 semanas prácticamente los residuos orgánicos que lo molemos inicialmente, luego los suministramos como alimento a estas larvas, son convertidos en abono, y las mismas larvas que a un inicio están pues de 2 a 3 milímetros, están terminando casi 2.5 a 3 centímetros, y en esa etapa es lo que consumen todo tipo de residuos. Entonces, por la velocidad misma que va teniendo, y de paso el alcance que tiene de poder degradar, de poder descomponer todo tipo de residuos orgánicos, es una de las primeras experiencias a nivel nacional e inclusive internacional que venimos pues adaptando esta tecnología a los 3.700 metros sobre el nivel del mar que se encuentra el distrito.
Perfecto, bueno, muy buena información, Edgar. Ya era momento también de que se vengan instalando este tipo de proyectos, iniciativas aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿De qué manera se le está comunicando a la población, Edgar, también para que ellos se puedan sumar, ¿no?, en la correcta segregación, sobre todo de los residuos? Porque muchas veces no existe o no hay esa cultura en nuestro distrito de Chalhuahuacho, o al menos no en el 100% de la población. ¿De qué manera se les está comunicando para que también puedan ellos poner de su parte y hacer un uso, digamos, una segregación correcta de todos los residuos? Gracias por la pregunta. En realidad tenemos un buen grupo de promotores quienes se encargan visitando casa por casa a todos los comercios para que podamos, pues, en esta primera etapa invitarles de manera voluntaria a cada uno de los que tenemos la oportunidad de vivir en el distrito, y con ellos estar empezando primero con una sensibilización para poder hacer una correcta segregación, porque lo que pedimos no es una acción complicada, es únicamente que cada uno de las viviendas, comercios, comencemos a implementar 3 tachos, uno para residuos orgánicos, otro para inorgánicos, y finalmente pues el tercer tacho, que sí o sí tenemos también residuos que terminan en el botadero, en el relleno sanitario. Entonces, orgánicos e inorgánicos, ya venimos haciendo una recolección con todas las personas que están sumándose de manera voluntaria desde el mes de septiembre, tanto orgánicos e inorgánicos. Y en cuanto pues a los residuos no aprovechables, es así, sigue en el mismo horario de recolección que tenemos el camión compactador en el distrito. Ellos iban haciendo la recolección y su disposición en el botadero. Sin embargo, pues en estos 2-3 primeros meses el impacto que vamos teniendo es bastante insignificante frente a lo que se genera en el distrito. En el distrito se genera un promedio de 20 toneladas por día de residuos sólidos, y de ello pues no estamos todavía segregando y mucho menos valorizando ni siquiera el 1% de lo que venimos generando. Entonces, justo por ello es lo que nos acercamos en sí a ustedes que tienen mayor alcance, para poder tener un poquito más de conciencia en la población y se sigan sumando pues más personas en este programa de segregación. Así también hemos estado ya acercándonos en sí a las asociaciones de restaurantes, de hospedajes, con quienes pues son los que generan mayor cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos. Y la verdad pues en sí, en cuanto a residuos inorgánicos, tenemos la capacidad de poder valorizar hasta tranquilamente un 10, un 15% de lo que estaríamos generando por día. Y en cuanto a orgánicos, pues sí, el crecimiento es paulatino en función al desarrollo y adaptación que estamos dando a la larva. Sin embargo, mes a mes sí se está duplicando, inclusive triplicando la capacidad, y este es después el momento también para que por intermedio de ustedes en sí nos apoyen con esta socialización, sensibilización, porque finalmente pues estaríamos cumpliendo una responsabilidad social y también ambiental en el distrito. Perfecto, muy bien. Edgar, definitivamente es un trabajo bastante complicado que ustedes van a desarrollar, y nosotros como medio de comunicación también siempre vamos a estar dispuestos a los comunicados, los avisos, las campañas que ustedes vengan desarrollando en bien, lógicamente, del medio ambiente, de este correcto segregamiento también de los residuos en el distrito de Chalhuahuacho, y lógicamente tómanos como aliado para poder contribuir también al cuidado de nuestro medio ambiente dentro del distrito de Chalhuahuacho. Edgar, te agradecemos mucho por tu participación. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenos días.
estos momentos en el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen janco, no ponen más que todo, no cae alguien que no hay que bajar, no cae cuyari muy kiko. Autoridad municipal declaramos zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 45 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes, y vamos al espacio de salud. Estamos ya con los responsables del Centro Médico Antahuasi. Vamos a conversar con Pamela Salazar, ella es nutricionista, y vamos a hablar de los peligros de la deficiencia de la vitamina B12. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por nuevamente este espacio para poder llegar con más información acerca de cómo podemos mantenernos saludables y cuáles de repente van a ser esas consecuencias de no tomar buenas decisiones al momento de escoger nuestros alimentos, por ejemplo, o si de repente tenemos algunos hábitos adicionales, como por ejemplo falta de ejercicio, ¿no? Esos inadecuados hábitos que podemos llevar y cómo debemos de ir mejorando. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de una vitamina que va a ser como un motor silencioso dentro de nuestro cuerpo. Y estamos hablando de la vitamina B12. Entonces, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, de repente, si han sentido alguna fatiga constante o de repente han visto a alguien que está así, que constantemente se siente fatigado, o le han comentado, o ustedes han sentido un extraño hormigueo en las manos o en los pies, entonces esta puede ser una de las consecuencias una de las cosas que puede estar pasando en tu organismo debido a que tienes deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿qué es la vitamina B12 y por qué sería tan vital para nuestras vidas? Es tan importante porque tiene una función principal y esencial porque ayuda a la creación o la producción de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son los que transportan oxígeno y sin la vitamina B12 los glóbulos pueden hacerse pues muy grandes y no van a funcionar bien, lo que puede llevarte a una anemia, por ejemplo, ¿no? Así que hay que, como vemos, tiene una función sumamente importante, pero no solamente a nivel de glóbulos rojos, sino también a nivel del sistema nervioso. La vitamina B12 contiene una sustancia que se llama mielina, y esta mielina es una capa que protege a todos nuestros nervios, y entonces una deficiencia puede dañar los nervios y puede causar esta sensación que uno va a sentir en las manos y en los pies de este hormigueo. En cuanto a la vitamina B12, seguramente por ahí han escuchado que cuando se sienten cansados van a una farmacia de repente por ahí y deciden contarle al farmacéutico, a la persona que está ahí, que se siente muy cansado y que necesita alguna vitamina que le ayude con energía. Y lo que suelen decir, toma B12, esto te va a aumentar. Y esto realmente podría ser hasta un mito, porque la vitamina B12 no es que te dé una super energía. Sin embargo, cuando tus valores están muy bajos, no están dentro de los normales, lo que sí podría ayudarte la vitamina B12 es que te ayude a corregirla para que tengas valores normales, ¿no? No es que uno va a tener más de lo que queremos o que necesitamos. Entonces, ¿dónde radica la deficiencia de esta vitamina B12? ¿Cuáles son esas causas?
Bueno, puede ser primero la dieta, ¿no? La alimentación. Algunas personas se alimentan con muy poca cantidad de alimentos que son ricos en vitamina B12, sobre todo aquellas personas que decidieron ser vegetarianas, ya que la vitamina B12 las vamos a encontrar en mayor cantidad en los productos de animales, como las carnes, por ejemplo. Así que eso, por ejemplo, se cuida mucho en las personas que son vegetarianas, ¿no? Suelen tener esta deficiencia. Entonces, ahí debemos consumir bastante o buena cantidad de alimentos de origen animal. También otro de los problemas que podría producir la deficiencia de vitamina B12 es problemas digestivos. Por ejemplo, cuando tenemos o pasamos de los 40, 45 años, vamos a tener más problemas para digerir nuestros alimentos, ya que el estómago no va a producir ciertas enzimas, va a producir menos ácido, por lo tanto, este ácido que se necesita para liberar esa vitamina B12 va a estar deficiente, ¿no? Entonces, ya las personas que pasan de los 45, 50 años también tienen este riesgo debido a que sucede de manera fisiológica que vamos perdiendo enzimas. Otro factor que puede ser, bueno, un factor que se llama intrínseco, ¿no? Que no ayuda a absorber la vitamina B12 a través del intestino delgado. Como les mencionaba, es un poco acerca de las enzimas, ¿no? Y eso provoca pues las anemias cuando están en la edad adulta sobre todo. ¿Qué más puede provocar que tengas deficiencia de la vitamina B12? El consumo de medicamentos. Algunos fármacos pues que ayudan para bajar de repente el pH, la acidez en el estómago. Algunos piden, por ejemplo, están tomando metformina también, si por ejemplo pasan por un proceso o una enfermedad de diabetes, esa metformina también reduce significativamente la absorción de la vitamina B12, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas personas. Nosotros como prevención también debemos de ir alimentándonos de manera adecuada, consumiendo carnes, por ejemplo, y carnes de res, sí, de preferencia de 1 a 2 veces por semana. Otra recomendación también lo vas a poder encontrar en las aves, es decir, en el pollo, así que ahí tienes buena fuente de vitamina B12. También vas a encontrar en los pescados. Aquí en la zona tenemos mucho lo que es la trucha, así que ahí también pueden consumir este alimento, este alimento para obtener la vitamina B12. Y los huevitos, que siempre les recomiendo consumirlo en las mañanas, no todas las mañanas consumir con yemita, siempre y cuando no tengan problemas de absorción de hígado, de grasas. Entonces, si todo está bien por ahí, debes de consumir el huevo junto con la clara y la yema. Son muy buenas fuentes de lo que es la vitamina B12. ¿Van a tener menos cantidad que las carnes? Claro que sí, pero también es necesario estar consumiéndolo de manera diaria. A tus niños pequeños también puedes estar dándole un huevito de manera diaria para que ya se forme un buen hábito. La pregunta también que alguna vez me decían es ¿cuánto necesitamos de consumir de vitamina B12? Para las personas adultas está recomendado consumir hasta de 2 a 2.5 microgramos. Así que es muy poco, es cierto, pero por ejemplo un trozo de pescado o de carne de unos 120 gramitos más o menos, ahí vas a tener y vas a poder cubrir esa necesidad de la vitamina B12. Así es que ahí tienen esta información para que puedan ustedes escoger mejor sus alimentos durante la semana. También van a encontrar algunos alimentos fortificados, ¿no? O sea, de repente por ahí van al mercado y van a buscar ahí alimentos que dicen leches vegetales, por ejemplo, como la soya, la almendra, y dicen que están fortificados o enriquecidos con vitamina B12, pues ahí también es una buena fuente, ¿no? Y esto sobre todo, como les decía, para las personas que son veganas, ha salido mucho los productos que van a estar fortificados por la vitamina B12 para que ellos puedan estar consumiendo y no tener estos problemas. Es importante entonces que para que nosotros prevenir también algunas enfermedades por la deficiencia de B12,
es que si tienes, por ejemplo, más de 50 años, debes de cuidar mucho más la alimentación. Aquellas personas que están a cargo de los abuelitos, de nuestros papás, pues siempre estar dándole durante la semana su carnecita roja o de repente un pedazo de hígado, por ejemplo, ahí también vas a tener buena cantidad de vitamina B12. Y siempre que vaya a sus controles, por favor, para que puedan estar midiendo y cómo están sus niveles de esta vitamina y no vayan a estar ingresando a enfermedades como la anemia, por ejemplo, ¿no? Otro consejo que hablábamos acerca de los medicamentos: no te estés automedicando. Vas a provocar que tu estómago baje ese ácido que produce de manera natural, por lo tanto, al no tener este ácido no vas a poder producir esta vitamina B12 y también podrías llegar a tener mucho cansancio, a tener de repente anemia, ¿no? Y falta de energía. Entonces hay que comer de manera variada. Los cárnicos, siempre reúnete con la familia y vean, por ejemplo, de lunes a domingos qué platos les gusta comer más y planifiquen durante la semana. Eso es sumamente importante y además así interviene toda la familia. Así es que está en nuestras manos poder tomar las mejores decisiones, evitar que podamos caer en mucha fatiga, en anemia, ¿no? Y tener la buena energía para poder realizar nuestras actividades de manera diaria. Perfecto, Pamela, te hemos escuchado y muy agradecidos por la información que compartes con nuestros amigos oyentes y la importancia del consumo de la vitamina B12, y creo que la población también va a considerar todos los mensajes que nos has compartido. Te agradecemos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buena semana. Muy buenos días. De la mañana con 57 minutos, amigos oyentes. El día de hoy se celebra una fecha muy importante dentro del calendario nacional y creemos que también la población, pues bueno, tenemos que conmemorar esta fecha como se debe. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, amigos oyentes, y vamos a conversar con la regidora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Nos referimos a la profesora Rosa Zamplini y justamente para hablar de este tema. Profesora Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Muy buenos días, con todo cariño pues saludar a Radio Surfui por esta llamada al cual siempre estamos predispuestas a poder ser partícipes de cualquier tema, y en este caso pues hablemos de una fecha muy importante, ¿no? De la no violencia contra la mujer, en la cual pues es muy necesario reflexionar y que también involucrarnos en esta sociedad que todavía se dice que no hay violencia, pero esto es latente, permanente, al cual yo creo, y disculpe por el cansancio, estamos en trajín hacia la institución donde laboramos, creo yo, sin embargo, pues hay que involucrarnos, hay que ser vigilantes de estos temas que día a día se conoce, al menos lo que es la Fiscalía y Familia, la Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer, son instituciones identificadas en las cuales se lleva a cabo una tasa de porcentaje en la cual todavía se ve esta situación del machismo, donde todavía se ve el maltrato físico verbal hacia la mujer. Cotabambina, Tambobambina.
Bien, perfecto. ¿Cómo está Rosa? Le saluda Zulema López acá en el informativo Willaricui. ¿Nos podría comentar, por favor, qué actividades se van a desarrollar el día de hoy en el distrito con respecto a la conmemoración del Día Internacional? Bueno, con respecto a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, bueno, Zulema, buenos días. Gracias por este espacio. Sí, estamos llanos a informar de que este día, 25 de noviembre, tenemos una actividad muy importante, reunirnos todas las mujeres en la plaza de Tambobamba, encabezado por estas instituciones que en todo el año se ha venido trabajando de manera unida, mancomunada, encabezado por la Fiscalía Nacional, por la Policía, el Centro de Emergencia Mujer, la de MUNA, instituciones que siempre se han identificado con este tema de la mujer, al cual pues estamos siempre con ellos, ya llevando a cabo algunas reuniones, en la cual para hoy día tenemos junto con ellos esta cita muy importante para todas las mujeres cotabambinas, tambobambinas, que tienen a bien de poder luchar, porque este problema es latente, es día a día, y pues tenemos que reunirnos para hacer un pequeño pasacalle, y próximamente vamos a hacer algunas actividades en la cual vamos a involucrar a todas las mujeres que van a estar participando en esta actividad en el día de hoy. Perfecto, sí, efectivamente. El día de ayer justo conversábamos con la oficina de la MUNA y nos mencionaba que hoy día, martes 25 de noviembre, va a haber un pasacalle y concurso de pancartas, esto en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos comentaba también el día de ayer la de MUNA cómo ellos acompañan, ¿no?, a tanto niños, adolescentes, pero también a las mujeres que deciden alzar la voz y poner la denuncia en la comisaría y recibir apoyo psicológico. No sé si nos podría mencionar un poco más de ello. Bueno, usted sabe que la mujer cotabambina siempre todavía, la mujer cotabambina todavía a veces por miedo o por pudor, no tienen esta facilidad de decir voy a denunciar. Al menos en nuestras hermanas de las comunidades sucede esto. Muchas veces ellas aguantan y con esta excusa de que el hijo por el hijo, y esa es la excusa de siempre, ¿no? Sin embargo, a veces no analizamos que cuando criamos a un hijo dentro de esta violencia, dentro de este maltrato, solo estamos haciendo un patrón para que próximamente ellos repitan lo mismo. Y creo yo que es momento de romper esquemas y definitivamente fortalecer a esta mujer que es víctima de violencia, de maltrato, para poder decirle que tenga las agallas de poder denunciar, de poder aislarse. Y como municipalidad provincial, acá nosotros, particularmente mi persona como Copromu, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, estamos logrando o hemos tenido este avance de poder hacer que nuestra municipalidad, de hacer que nuestra municipalidad nos done un terreno para poder hacer la construcción de la Casa Refugio Mujer, en la cual pues es muy importante tener o conocer de que a nivel Apurímac tenemos un centro o una Casa Refugio a nivel Apurímac, allá en Aymaraes, pero tenemos conocimiento de que están en casa alquilada, ¿no? Entonces para ello nosotros estamos encaminando, ya tenemos la donación de nuestra municipalidad por sesión de consejo a tener este terreno al cual tenemos que seguir encaminando para poder lograr la construcción de esta casa refugio que tanto anhelamos y tantos años estamos esperando para poder dar este apoyo moral, emocional a las mujeres maltratadas de nuestra provincia. Efectivamente, regidora Rosa, tal como usted lo menciona, y felicidades por obtener, bueno, como usted menciona, ya el terreno para la futura construcción de la Casa Refugio Mujer, que creo que es de vital importancia para el distrito, y como usted lo menciona, la cosa es poder concientizar sobre la violencia hacia la mujer y que las mujeres puedan ser escuchadas, alzar la voz y puedan denunciar estos hechos. Para poder terminar, por favor, un mensaje para todas las oyentes que la están escuchando ahora en este momento, y si las puede invitar nuevamente el día de hoy para el pasacalle.
Sí, muy amable, gracias por este espacio brindado. Cómo no invitar a todas nuestras hermanas tambobambinas, coyurquinas, chalhuahuachinas, mareñas, aquireñas y cotabambinas, pues a unarse, ¿no? Es momento de hacer fuerza, momento de que la mujer tenga que no permitir ya el maltrato físico-verbal. Creo que ahora las mujeres cotabambinas estamos demostrando que sí es posible empoderarnos, que sí es posible buscar esta igualdad de género. Por ese lado, hermana cotabambina, pues hoy día es un día al cual tenemos que reflexionar y decir basta al maltrato, basta a las humillaciones, basta a este maltrato verbal que a veces hace más daño que lo físico todavía. Creo que es momento de que la mujer cotabambina tenga esta identidad de ser mujer y que somos tan importantes en la sociedad peruana. Invitamos pues a todas ustedes, hermanas cotabambinas, de que hoy día seamos partícipes de esta actividad muy importante en la Plaza de Armas de acá de la capital Tambobamba, al cual tengamos que aunarnos y también decir que es posible poner un alto y poder decir, ahora sí, quiero seguir los pasos de Micaela Bastidas, quiero seguir los pasos de aquellas mujeres que se identificaron y supieron hacerse respetar. Y para mí hay un gran ejemplo por medio, y discúlpame, quizás sea oportuno de decir lo que fue mi madre, Laura Yerbe Salas, siempre de pie, nunca de rodillas. Por lo tanto, mujer cotabambina, sigamos adelante en esta lucha latente que existe en nuestro país, en nuestra región y nuestra provincia. Perfecto, Rosa, muchas gracias por este enlace y nuevamente la invitación el día de hoy en Tambobamba y a todas las mujeres que puedan sumarse en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias, Rosa, por tu mensaje. Gracias a usted, muchas bendiciones para Radio Surjo y todos sus integrantes que siempre están predispuestos y llanos a aceptar nuestros comunicados, nuestras sugerencias. Gracias, Radio Surco, y hasta una próxima. Muchas gracias, Rosa. Hasta luego. Bien, estuvimos en enlace telefónico con Rosa Zamplini. Ella es regidora de la Municipalidad de Tambobamba, quien hizo la invitación respectiva el día de hoy para poder, en este caso, el pasacalle, ¿no?, realizado en coordinación con la DEMUNA, el desarrollo de la actividad conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se desarrolla el día de hoy. Esta importante fecha busca generar conciencia y promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres y niños. Y varias municipalidades también se han sumado y están congregando a las mujeres, a diversas personas para que las puedan acompañar el día de hoy. Por ejemplo, hoy la Municipalidad Distrital de Aquira invita a la población aquireña a reflexionar, sensibilizarse y unirse a la lucha para una sociedad libre de violencia, rechazando toda forma de violencia contra la mujer. Y bueno, como sabemos, cada 25 de noviembre, un día como hoy, el mundo levanta su voz para visibilizar y rechazar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, recordándonos la urgencia de promover políticas, acciones y una cultura de respeto que garanticen su protección. De igual modo, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho anuncia el desarrollo de actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta importante fecha busca generar conciencia y promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Para el mismo, invita a toda la población a participar en el Gran Pasacalle, capacitación y colocación de primera piedra del proyecto Creación de Hogar de Refugio Temporal a Mujeres Víctimas de Violencia. Ya saben, hoy 25 de noviembre estamos conmemorando una fecha muy importante, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Perú se une a la conmemoración internacional para visibilizar y erradicar la violencia de género.
8:08 de la mañana, vamos con más noticias y el gremio de aerolíneas impugnará la TUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez. El gremio de aerolíneas pidió al presidente José Gerí liderar una solución definitiva en beneficio del aeropuerto Jorge Chávez, la competitividad del país y el turismo peruano. La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional anunció que impugnará los montos establecidos para la tarifa unificada del uso del aeropuerto, la famosa TUA, en el Jorge Chávez. En vísperas, el organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transportes de uso público, CITRAN, en una sesión extraordinaria, aprobó la TUA de transferencia del terminal Jorge Chávez. Escuchen bien, $10 para los pasajeros de vuelos internacionales y $6.32 para los pasajeros de vuelos nacionales. Ocho y 10 de la mañana, vamos con más noticias. Y en el ámbito nacional, Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de Alianza para el Progreso. Agentes de la Dirección contra la Corrupción, DICOCOR, de la Policía Nacional del Perú, a cargo del general Luis Lira Lino, conocía el paradero de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, hasta la noche del martes 18 de noviembre, horas antes del operativo por el caso Frigo Inca. Y la expresidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado, según reveló una reciente investigación periodística. El pedido fue remitido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el acuerdo de la mesa directiva número 78-2016, que regula los apoyos logísticos y de personal para los exmandatarios. Ocho y 11 de la mañana, hoy martes 25 de noviembre del 2025. Tenemos más noticias y los huequis en la sombra. Procuraduría Anticorrupción pidió al Poder Judicial ser incorporada como parte agraviada de la investigación a Nicanor Boluarte. El juez Richard Concepción Carguancho programó una audiencia virtual para el martes 2 de diciembre a fin de evaluar el pedido de la defensa legal del Estado peruano. A través de un escrito, la defensa legal del Estado peruano precisó la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio atribuido a cada investigado en relación con los delitos que se les imputan, y expuso también las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil dentro de este caso. Ocho con 12, vamos con más noticias. Óscar Arriola culpa a los derechos humanos de desestabilizar a la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el crimen. Preferimos irnos a la cárcel. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, están contribuyendo a desestabilizar y bajar la moral de su institución en su lucha contra el crimen. Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación, porque el personal a lo largo de la historia, cuando ha tenido que actuar con mano dura, vienen los derechos humanos y las ONGs. No se han pagado con quién para desestabilizar y bajar la moral al personal. Esto fue lo que mencionó Arriola. Preferimos irnos a la cárcel, pero actuar con mano dura, enfatizó.
8:14 de la mañana, hoy martes 25 de noviembre, es hora de las primeras planas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho y 14 de la mañana, estamos ya con primeras planas. Hoy martes 25 de noviembre del 2025 tenemos las principales portadas de los diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada: Estados Unidos declara terroristas a Maduro y su cúpula chavista. Se incrementa la presión militar y política en Venezuela. El gobierno de Trump condena cárcel a los soles y habilita herramientas legales para perseguir al dictador y su entorno corrupto. Entre otras noticias del diario El Comercio, que nos tiene el día de hoy en su portada: los pasajeros de Jorge Chávez con conexiones harán un pago adicional. Esto refiriéndose al tema del cobro de la TUA. Y Ejecutivo plantea levantar más rápido el secreto de comunicaciones en casos de extorsiones. Vamos con otro importante diario de circulación nacional. Tenemos el diario La República, hoy martes 25 de noviembre, nos tiene en su portada: Congreso prepara asalto final a la Fiscalía. El pacto de gobierno busca controlar a todos los fiscales. La Comisión Permanente votará hoy una acusación constitucional y la inhabilitación de Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. El fujeiresismo y aliados lo acusan de defender las facultades de la Constitución, asigna el Ministerio Público en defensa de la legalidad y la persecución del delito. Entre otras noticias en la portada del diario La República, en la sección de política: el Ejecutivo insiste en crear el delito de revelación de información. La norma busca evitar que la prensa informe de casos de corrupción política. Y en la sección de economía, ley de presupuesto privilegia combate a la minería ilegal, pero no a la investigación. Vamos con más portadas. El diario Gestión, el diario de Economía y Negocios de Perú, nos tiene el día de hoy martes en su portada: empresas líderes obtienen las mayores utilidades en 42 meses. Esto de acuerdo a los resultados del tercer trimestre, según la Bolsa de Valores de Lima. Principales firmas de la plaza limeña alcanzaron ganancias de casi 10.000 millones de soles, superiores a lo previsto. Registraron incremento en 11% respecto al igual trimestre del 2024. Mineras y entidades financieras lideraron crecimiento de beneficios con alza de 21%, aunque se contrajeron entre 9% y 18% en compañías de consumo, energía y construcción. Entre otras noticias en la portada del diario Gestión: 3 de cada 4 compañías ya reportan robos, fraudes o extorsiones. Esto lo revela el informe de Vinatea y Toyama. El análisis indica que la delincuencia ya dejó de ser un riesgo externo y empiezan a alertar las relaciones laborales y el clima interno en las organizaciones. 8:18 de la mañana, vamos con más portadas. Perú 21 nos comenta el día de hoy en su portada: bombardeo de Trump sobrevuela Caracas. Desde ayer, salvo Copa, ninguna otra aerolínea internacional entra o sale de Venezuela. Estados Unidos designó al Cartel de los Soles, dirigido por Maduro, como organización terrorista extranjera. Entre otras noticias, en Perú 21, Gerí llega tarde al partido contra la minería ilegal. 8:19 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos ahora el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene en su portada: aprueban política de Estado sobre el desarrollo infantil temprano. Esto en el Foro de Acuerdo Nacional alcanza consenso.
herramienta permitirá enfocar esfuerzos en la protección de la vida, la salud y el avance integral de niños desde su gestación hasta los 5 años. El objetivo es garantizar servicios oportunos en medicina, nutrición, identidad ciudadana y educación temprana, construyendo vidas más justas y equitativas. Entre otras noticias, el diario El Peruano nos tiene el día de hoy en su portada en la sección de política: Ejecutivo sustenta medidas anticrimen. Ellos expusieron ante el Congreso proyectos para frenar la delincuencia. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Trome, quien nos tiene el día de hoy en su portada, martes 25 de noviembre del 2025. Apuntan a la cabeza de Maduro. Estados Unidos calificó como terrorista a Cartel de los Soles y a cúpula chavista. Crece la tensión y agentes encubiertos de la CIA ya están en territorio venezolano. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Ojo, que nos comenta el día de hoy en su portada: no den ni un sol a Dina. Critican a Boluarte por reclamar pensión vitalicia de 35,000 soles y carro. También ha solicitado combustible, personal a su servicio y seguro de salud particular. Mesa directiva del Congreso, encabezada por Rospigliosi, tendrá la última palabra. Mientras juez llamó la atención a exmandataria por no estar atenta en audiencia virtual. Tenemos más noticias y el diario El Ojo también nos tiene el día de hoy en su portada: Robocops en Gamarra. Agentes con armaduras brindarán seguridad en zona comercial por época navideña. Vamos con más portadas, 8:21, hoy día martes 25 de noviembre. Tenemos el diario La Razón, que nos comenta en su portada: le llegó la hora a Espinosa. Congreso vota hoy su inhabilitación. Jurado Nacional de Justicia detecta irregularidades en nombramiento de Delia Espinosa como fiscal suprema. Comisión permanente tiene votos para aprobar denuncia constitucional en su contra. Entre otras noticias, en la portada del diario La Razón, Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Está dirigido por dictador Nicolás Maduro, señala. Vamos con más portadas, 8:22 de la mañana. El diario El Correo nos tiene el día de hoy en su portada: tiene fecha de sentencia. Este 27 de noviembre se conocerá el destino de Pedro Castillo. Poder Judicial informa que, agotado el debate del juicio por el fallido golpe de Estado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dará su veredicto este jueves en una audiencia que comenzará a las 9 de la mañana. Entre otras noticias, en la portada del diario El Correo: pide volver pero exige pensión, refiriéndose a Dina Boluarte. Horas después de que el dominical Cuarto Poder revelara que solicitó beneficios como exmandataria, trascendió que Dina Boluarte ha pedido al Poder Judicial que anule su vacancia. Vamos con más noticias en la portada del diario El Correo, en la sección de política: Fiscalía pide perpetua para cómplices de Polay en caso Las Gardenias. Vamos con más portadas ahora con los principales diarios regionales. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene en su portada el día de hoy, martes 25 de noviembre. Sentencia contra Pedro Castillo dictará este jueves. Poder Judicial anunció que audiencia se iniciará a las 9 de la mañana el próximo 27 de noviembre. Mediante un comunicado oficial señala que ese día se determinará si es declarado culpable o inocente de su decisión contra la institucionalidad. Recordemos que la Fiscalía ha solicitado en su contra 34 años por prisión y por rebelión 19 años por conspiración. Mientras tanto, su defensa rechazó los cargos esgrimidos.
Entre otras noticias, en la portada del diario del Cusco, rechazo total a la amenaza del alcalde de Urubamba contra Machu Picchu. Cámara de Comercio de Cusco, organizaciones sociales y entidades públicas se pronuncian contra Intentona y exigen que más bien trabaje para licitar la ruta Jairam-Bingan. Puntualizan que Ronald Vera pone en riesgo el trabajo de miles de personas y exigen que en un plazo de 48 horas se rectifique. Vamos con más noticias en la portada del diario del Cusco. Otra vez se suspendieron actividades académicas presenciales en la UNSAC. Ante toma de local, autoridad determina clases virtuales. Y entre otras noticias, Junta de Accionistas eligió ayer al nuevo directorio de EMUFEC. Tarea inmediata será organizar Santiritucuy 2025. Ocho y 25 de la mañana, vamos con más portadas regionales. Tenemos el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada. El alcalde de Urubamba amenaza con cerrar Machu Picchu. De cumplirse esta medida, la principal actividad económica del Cusco quedaría paralizada durante 70 días. Al respecto, el alcalde de Machu Picchu exigió al burgomaestre de Urubamba que retire lo dicho en un plazo de 48 horas. Caso contrario, iniciará acciones legales, ya que una medida de este tipo pone en riesgo la actividad económica de todo el Cusco. Vamos con más noticias en la portada del diario El Sol del Cusco. Hoy martes 25 de noviembre, desprendimiento en el Nevado Quisguar genera aluvión en Santa Teresa. El Gore Cusco informó que la avalancha de hielo provocó una crecida súbdita del río que arrasó cultivos en Yanama, pero no afectó viviendas ni rutas turísticas. Entre otras noticias en la portada del diario El Sol, Poder Judicial evaluará en mayo apelación para revocar sentencia que ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo. Vamos con más noticias en la portada. Ronald Castillo, director de Aeronáutica, es acusado de favorecer a su pareja. Ocho y 26 de la mañana, vamos con otro importante diario de circulación regional. Tenemos el diario Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene el día de hoy en su portada. Cooperativa Los Andes concluye sus 121 asambleas locales de socios. La democracia cooperativa en acción mientras avanzamos hacia nuestras bodas de plata. En un hito democrático histórico se culminó con las 121 asambleas locales de socios organizada por la cooperativa Los Andes, un ejercicio pleno de autogobierno que trasciende el elemental cumplimiento estatutario, siendo una organización solidaria que decide su propio destino, sostenida desde su origen por el principio inalterable, un socio, un voto. Entre otras noticias en la portada del diario El Pregón de Apurímac, instituciones articulan acciones. Jurado Electoral de Abancay instala Comisión Interinstitucional para la Prevención en Conflictos Electorales. Y entre otras noticias, sin opciones, parlamentarios de Apurímac desisten de buscar reelección al Congreso. 8:28 de la mañana. Tenemos también el diario Chasqui Apurímac para el Mundo, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Sequía asfixia los campos de Puno, Cusco y Apurímac. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, organismo adscrito al medio ambiente, informó que la combinación de las lluvias escasas, heladas tardías y condiciones ambientales adversas vienen incidiendo en el inicio y el avance de la campaña agrícola 2025-2026 en la Sierra Centro y Sur del país. Apurímac, particularmente en Huancaray, José María Arguedas y Tintay, donde los cultivos son afectados por la falta de humedad. Entre otras noticias, en Abancay, lista número 2 triunfa en las elecciones de la PAFA de la institución educativa Santa Rosa. Y en Curahuasi, Lisbeth
Macha Nozón es coronada Miss Anís 2025 en una noche que desbordó glamour, tradición y orgullo. Estas han sido todas las portadas el día de hoy, martes 25 de noviembre del 2025. Volvemos el día de mañana con más información. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Willaricui. Amigos radioyentes,